Amén. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Me quedaba con uno de los cánticos que decía, el mejor de los corderos murió por mí. Creo que eso para nosotros debe ser de mucho gozo, de mucha alegría, saber que no fue cualquier cordero, sino que fue el mejor de los corderos. Sin merecerlo, el mejor de los corderos murió por nosotros. Y, y se alegra, se goza mi corazón, se emociona al saber que este Cordero perfecto se entregó por amor por mí, se entregó por amor a ustedes, hermanos, se entregó por amor a su iglesia y hoy día nosotros por eso le agradecemos, lo glorificamos, lo exaltamos, porque el mejor de los corderos, el mejor, el señalado entre 10.000, se entregó por nosotros, hermanos. Así que gracias al Señor por eso. Hoy día los quiero invitar a que podamos meditar en la palabra del Señor en relación a un salmo. Principalmente la lectura en este compartir va a estar en este salmo. Vamos a ver algunos pasajes de manera muy breve, pero el foco va a estar en este salmo, que es el Salmo 73. Le invito entonces a que pueda abrir la palabra en el Salmo 73, del cual vamos a hacer lectura completa del salmo, y posterior a eso vamos a ir reflexionando y meditando en algunos de los pasajes que ahí se describen. Al menos la Biblia Reina Valera dice, libro 3, el destino de los malos. Salmo de Asaf. 73. Salmo 73. Salmo de Asaf. Nosotros sabemos que gran parte de los salmos son escritos por David, ¿cierto? Pero hay algunos salmos que son escritos por otras personas y dentro de ellos está Asaf, que escribió el Salmo 50 y también escribió los salmos que están del 73 al 83. Es importante entender que Asaf quizás no tenemos tanta información, pero cuando queremos encontrar información de él la encontramos en Crónicas, ¿ya? En Primera de Crónicas se menciona a Asaf y se menciona como uno de los músicos que servía, seleccionado por David en la casa de Jehová. Y él en este salmo nos entrega una tremenda verdad y un tremendo mensaje en torno al caminar. Acá, como les mencionaba, el libro dice el destino de los malos. Y les voy a invitar a que podamos leer este pasaje, este salmo, meditando en esto. Versículo 1. Vamos a leerlo completo. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas.
Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. ¿Por qué leímos el Salmo completo? Porque quería que entendiéramos y tuviéramos la panorámica completa de lo que aquí se describe. Y yo al principio les decía que leyeran pensando en este título que aparece en la Reina Valera, que dice el destino de los malos. Pero a veces en los títulos que se colocan en la Escritura no siempre logran representar lo que el Señor nos quiere mostrar a través de estos pasajes, a través de estos versículos. Y en este caso el título le queda muy corto. El foco acá no está puesto en el destino de los malos. Si fuese el foco el destino de los malos, ¿qué podríamos entender a través de la lectura? Podríamos entender que aparentemente les va muy bien, que son prosperados, que tienen riquezas, que no trabajan tanto, y todo eso aparentemente es el camino de los malos. Pero después podemos ver en el versículo 18 que dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Entonces podríamos pensar, aparentemente les va muy bien, pero en algún minuto van a caer porque están puestos en deslizadero. Y si uno se basa en el título podría pensar en eso. Pero hermano, este salmo tiene tanta riqueza, tanta profundidad, que me gustaría que lo podamos mirar en este minuto como el caminar del creyente. Que podamos ver cómo es nuestro andar o cómo ha sido nuestro andar en Cristo desde el día que Él se reveló a nuestra vida. Este salmo representa distintos momentos que nosotros tenemos al caminar en la presencia del Señor. Desde el día que el Señor salió a nuestro encuentro, a través de estos distintos versículos podemos comprender cómo ha sido nuestro caminar y las alertas que nos levanta el Señor en torno a nuestro caminar. Entonces ahora vamos a hacer lectura de este salmo, de algunos de los versículos, con este foco, con el foco de cómo es nuestro caminar cristiano delante de Dios desde el día en el cual el Señor salió a nuestro encuentro. Y el Señor nos va a sorprender, hermanos, con este salmo, que si lo leemos rápido, quizás solo 2 versículos uno les presta más atención, que es el versículo cuando dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando leemos rápido este salmo, como que focalizamos en esos versículos. Pero este salmo tiene una profundidad aún mayor y tiene alertas que el Señor nos quiere entregar, y espero en Cristo que podamos comprender bien toda la abundancia o parte de la abundancia que el Señor tiene con este versículo y con estos capítulos. Entonces, en el capítulo 73 y versículo 1, tenemos una declaración importante. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces, ¿qué podemos ver en este primer versículo? Que hay un reconocimiento a la bondad de Dios. Cuando nuestros ojos son abiertos, hermanos, cuando llega la salvación a nuestras vidas, nosotros lo único que podemos hacer y lo único que hacemos es reconocer la bondad de Dios. Y decimos: Dios es bueno. Dios es bueno. Y aquí podemos ver cómo Asaf comienza este capítulo reconociendo la bondad de Dios. Dice: ciertamente. Aquí, hermanos, hay una certeza. Cuando hablamos de la fe, ¿qué es pues la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acá nosotros podemos ver: ciertamente es bueno Dios. Hay fe en el corazón, hay una certeza de que Dios es bueno.
Y con nosotros, hermanos, ha sido así también. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, hay una certeza en nuestro corazón, hay fe en nuestro corazón, y esa fe nos lleva a ver su salvación, a ver que el mejor de los corderos murió por nosotros, y podemos declarar libremente que Dios es bueno. Y esa fe, hermanos, es inquebrantable. Nosotros ahí nuestra vida cambia. Nuestra vida iba con un sentido, y cuando llega esta salvación, nuestra vida toma otro sentido. Y podemos ver que esta fe en sí, que es un regalo de Dios, nos permite avanzar testificando que Dios es bueno. Entonces, ¿qué ocurre en ese minuto? Toda nuestra mirada, nuestros ojos están puestas en Dios. El momento en que las vendas de nuestros ojos cayeron, nuestros ojos se posicionaron en Dios, se posicionaron en Cristo. Han visto mis ojos tu salvación, hemos visto lo bueno que eres, Señor. Y todo nuestro centro gira en torno a Él. Todo nuestro contorno nosotros lo llevamos a Cristo. Y esa es una realidad en medio nuestro. Y cuando el Señor nos alcanza, eso es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que nosotros reconocemos y es lo que nosotros testificamos. Amén. Sin embargo, acá podemos ver que en el versículo 2 y versículo 3, rápidamente ocurre algo en Asaf. Es decir, en un minuto reconoce con certeza que Dios es bueno, pero en el versículo 2 ocurre algo en su vida y dice, versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Y por qué pasó esto? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, esta Asaf que parte en el versículo 1, que nos puede representar a nosotros, que va con tanta certeza, con tanta fe, proclamando, declarando que Dios es bueno, en algún minuto de su caminar empieza a titubear. Empieza a titubear. Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Y en este caminar que íbamos de manera firme, empezamos a titubear y empezamos a dudar incluso. A dudar incluso de esta declaración, con tanta certeza que teníamos de la bondad de Dios, empezamos a dudar. ¿Y por qué empezó a dudar? Porque si nos fijamos dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Pero esta envidia, ¿por qué la tuvo? Viendo la prosperidad de los impíos. Es decir, su mirada se fue de lo más importante. Su mirada se perdió, su mirada se puso en el contexto, empezó a mirar a otros, empezó a mirar a aquellos que le rodearon. Ya no estaba esta certeza de que tenía su mirada puesta en Cristo, sino que ahora empezó a mirar en el contorno. Y al mirar fuera de Cristo, al bajar la mirada de Cristo, lo que empieza en nuestras vidas y en nuestro caminar es que empezamos a dudar, empezamos a titubear. Y muchas veces esto, lamentablemente, nos lleva a apartarnos, a equivocarnos. Y aquí hoy día este salmo nos trae una alerta, porque finalmente nosotros podemos reconocer la bondad del Señor, pero si dejamos de mirar al Señor, que a veces nos pasa en nuestro caminar, nos empezamos a deslizar. Y nos empezamos a deslizar de a poco. Y esto que empezamos a ver una vez y no hizo ruido, después lo empezamos a ver con mayor profundidad. Y cada vez trae más duda a nuestro corazón. Entonces la certeza se empieza a transformar en duda. Y eso, hermanos, es un riesgo. Es un riesgo importante sacar la mirada del Señor. De hecho, si vamos a Hebreos, si me ayudan los chiquillos, en Hebreos 12, versículo 2, hay una instrucción clara que podemos apreciar a través de la palabra. En Hebreos 12:2, dentro de las instrucciones que tenemos dice, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos damos cuenta, hermanos, la importancia de mantener nuestra mirada puesta en Jesús, de tener puestos nuestros ojos en Él. Nuestra atención debe estar centrada en Él. Él debe ser nuestra prioridad, y esto lo hemos escuchado muchas veces. Él debe ser el número uno en nuestras vidas. Pero en el momento en el cual nosotros bajamos la mirada de Jesús, empezamos a poner otras prioridades, empezamos a mirar otras cosas, y esas prioridades finalmente nos hacen deslizarnos, nos llevan a deslizarnos. Entonces nosotros, hermanos, hoy día tenemos que tener claro la importancia de mirar a Jesús. De esta declaración que Dios es bueno, es a partir de que uno experimentó salvación. Y mientras lo miramos a Él, a pesar de todo lo que nos rodeaba, nosotros seguíamos declarando que Dios era bueno, que Dios es bueno. Pero en el minuto que nosotros bajamos la mirada de Cristo, bajamos la mirada de Jesús, empezamos a poner la mirada en otras cosas y nuestros pies empiezan a titubear y nos empezamos a deslizar. Entonces en este salmo podemos ver cómo esto nos representa. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado esto desde el día 1 que el Señor salió a nuestro encuentro? Que testificamos con firmeza, con certeza, pero en algún minuto empezamos a titubear, empezamos a dudar y nos empezamos a deslizar. Entonces, hermanos, por eso mencionaba que este salmo, más que centrarse en los impíos y en el resultado de su vida, tiene que ver con nuestro caminar en la fe. Y finalmente, ¿por qué se empieza a deslizar, cierto, Asaf y declara que estuvo a poco de resbalar sus pasos? Es porque él empieza a mirar qué es lo que pasa con los impíos. Que insisto, esto tiene que ver con mirar fuera de Cristo y empezar a mirar el entorno que nos rodea, empezar a ver nuestra realidad humana, nuestras enfermedades, nuestras falta quizás de economía, nuestra falta de relaciones sanas al interior de nuestro hogar. Empezamos a mirar muchas cosas que quizás nos rodean y eso finalmente nos saca del centro que es Cristo. Y esto le pasó a Asaf y pienso que no es distinto para nosotros, hermano. Pienso que no es distinto para nosotros, que si nosotros bajamos la mirada de Jesús, en verdad lo perdemos todo y empezamos a fallar y empezamos a apartarnos de Cristo. Entonces un riesgo actual, quizás fue escrito hace muchos años atrás, pero es una realidad en nuestro caminar hoy día. Y del versículo 4 al versículo 12, Asaf empieza a describir por qué es injusto. ¿Por qué es injusto que a los impíos les vaya bien? ¿Por qué es injusto a las personas que me rodean que no te aman, Jesús, les va bien y a mí no? ¿Por qué ellos están sanos y yo no? Y él empieza a mirar esto y lo empieza a declarar. De hecho dice en el 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los mortales, como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, Asaf ve en esto que hay injusticia, que él se siente atormentado, que él se siente que es azotado, pero ve al resto que no es justo, que no cree en Dios, que al contrario habla mal de él y que aparentemente les va bien. Y entonces él considera que esto es injusto para él y dice: se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Toda su descripción es porque ha estado mirando y no ha puesto su mirada en Cristo, sino que lo ha puesto en el contorno, en el contexto que tiene, en el alrededor que tienen. Ponen su boca contra el cielo. Ponen su boca contra el cielo. Declaran en contra de Dios. Y su lengua pasea la tierra. Luego dice: por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Sigue declarando que es para ellos, que ellos también. Luego dice, y dicen: ¿cómo sabe Dios? Ya hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Es mirar la prosperidad del otro, y al mirarse él que estaba siendo azotado, que estaba siendo angustiado, al sacar la mirada de Jesús,
finalmente él empieza a titubear en torno a lo que cree. De hecho, aquí hay algo tremendo. Hay una declaración que él hace que finalmente es un cuestionamiento que él está haciendo. En el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es decir, al mirar todo su contorno, todo el contexto que él tenía, al mirar la prosperidad de las personas que no creían en Dios, que hablaban mal de él, al ver su riqueza, él tiene un cuestionamiento interno y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esto, hermano, es tremendo, porque esto nos podría pasar a nosotros. Nos podría pasar a nosotros que por pasar ciertas situaciones podamos declarar, en vano he seguido al Señor todo este tiempo. En vano he seguido al Señor. Y nos podría pasar esto, hermanos, si nosotros sacamos la mirada de Jesús. ¿Por qué? Porque vamos a pasar aflicción. Porque las aflicciones van a estar presentes en nuestras vidas. El tema es que si pasamos las aflicciones con nuestra mirada puesta en Jesús, vamos a poder seguir glorificando su nombre. Pero al pasar las aflicciones y bajar nuestra mirada de Jesús, podríamos llegar a decir, en vano he recibido al Señor. Que el Señor nos libre, hermanos. Que el Señor nos libre de apartarnos de la fe. Que el Señor nos libre de menospreciar la salvación que ha llegado a nuestras vidas. Hoy día esto es una alerta en nuestras vidas. Poner nuestra mirada en Jesús. Solo de esta forma vamos a poder avanzar y poder caminar de manera correcta. Entonces, posterior de este cuestionamiento, lo que viene en consecuencia de bajar la mirada del Señor, es que perdemos la visión espiritual. ¿Se acuerdan que Pedro nos compartía la semana pasada en torno a la importancia de la visión espiritual? De que tenemos que renovar esta visión de manera frecuente. Cuando nosotros bajamos la mirada de Jesús, lo que hacemos es que perdemos la visión espiritual. Perdemos la visión y por eso nos turbamos y por eso empezamos a tropezar y por eso empezamos a fallar. Porque perdemos la visión, nuestros ojos ya no están tan limpios para mirar lo que el Señor quiere que miremos, sino que empezamos a mirar, insisto, lo que nos rodea, empezamos a ver las aflicciones y en esto nos empezamos a desesperar. Nos empezamos a desesperar y empezamos a dudar y la fe empieza a caer en nosotros. Entonces, hermanos, es importante destacar la importancia de la visión renovada, una visión espiritual. Y todo lo anterior descrito lo que hace es que nos hace perder la visión espiritual. Y luego llega un momento crucial en este relato, un momento crucial también en la vida de los creyentes, de cada uno de nosotros, que está descrito en el versículo 17. Toda esta duda, toda esta pérdida de visión, todo este reconocer, este dudar de la obra de Dios, llega un momento que Asaf acá toma una decisión. Y es una decisión importante que nos marca el caminar posterior en este salmo. Si nosotros leemos el versículo 17, dice que pasó todo esto que escribimos, que él se cuestionó, que perdió la visión, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entrando en el santuario de Dios es una decisión finalmente que acá Asaf toma de ir a la presencia de Dios. Es decir, estoy turbado, estoy afligido, estoy fallando. Considero que quizás hasta en vano que yo tenga limpio mi corazón, pero no me quiero quedar en esta condición, sino que lo que hago es, voy a la presencia de Dios, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos.
Y esto, hermanos, es una decisión personal, es una decisión que como creyentes nosotros tenemos que tomar. Si vemos que estamos turbados, si vemos que estamos perdiendo la visión espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Ir al santuario, ir a los hermanos, ir delante del Señor. No sabemos cómo resolver esto. ¿Lo resolvemos solo si ya perdí la visión, si ya estoy turbado? No, hermanos. Vamos y buscamos consejo en medio de la hermandad. Buscamos asistencia a través de los hermanos. Buscamos la presencia del Señor. Entramos al santuario delante del Señor, porque o si no nos vamos a resbalar, porque o si no nos vamos a apartar. Y si el Señor hoy día nos está dando esta alerta a través de este salmo, hermanos, tomemos asunto de esto. Nosotros podemos estar turbados y quizás las pruebas que estamos pasando son tan graves, tan grandes que nos hacen titubear. Pero entendamos que la única forma de poder mantener firme la profesión es teniendo la mirada en Jesús, y si hemos sacado la mirada de Jesús, ir nuevamente al santuario, ir nuevamente, congregarnos, buscar a la hermandad, buscar consejo, para que el Señor pueda renovar nuestra visión espiritual nuevamente a través del consejo. Nosotros cuando buscamos a los hermanos, a los ancianos, a los hermanos que sirven, no los buscamos para recibir un consejo, no sé, del hermano Héctor, como Héctor, sino que buscamos un consejo de Dios a través del hermano Héctor, y así a través de cada uno de nuestros hermanos. Necesitamos ser asistidos por el Señor. Si el Señor hoy día hace latir su corazón de manera fuerte y le da testimonio de que se está apartando, de que está perdiendo la visión, acuda al Señor, acuda a los hermanos, vaya al santuario, busque al Señor mientras el Señor pueda ser hallado. Y hoy día estamos a tiempo, de buscar del Señor. Su misericordia es tan grande, hermanos. Su misericordia es tan grande que se renueva día tras día. Día tras día nosotros podemos tomar esta decisión de buscar al Señor o mantenernos fuera de Él. Entonces, hermanos, es importante buscar la comunión con el Señor. Es importante entrar al santuario. Es importante buscar la comunión con los hermanos. Es importante buscar el consejo a través de los hermanos. Necesitamos de Cristo, y la manifestación de Cristo es a través de la iglesia. Así que les animo, hermanos y hermanas, a poder avanzar en esto. Entonces, cuando la visión de Asaf es renovada, nuevamente pone la mirada, ¿cierto?, en Dios. Nuevamente podemos ver que su confianza empieza a estar en Dios, pero pasa algo que a mí me ha pasado muchas veces cuando he titubeado, cuando mis pies han estado a punto de resbalar, que está en el versículo 21. Nosotros que partimos declarando que Dios es bueno, que le empezamos a seguir, pero cuando empezamos a bajar la mirada del Señor y empezamos a titubear y empezamos a fallar y empezamos a fracasar y empezamos a dañar a los que nos rodean, llega un momento que cuando el Señor nuevamente nos alcanza, cuando el Señor nuevamente restaura la visión espiritual, nos vemos en una condición tan baja nuevamente. Y aquí Asaf se declara de esta forma, dice en el versículo 21, se llenó de amargura mi alma. Ya había entrado al santuario nuevamente. Y una vez que entró al santuario dijo, se llenó de amargura mi alma, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, ese es el versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Esta es una declaración que Asaf hace a Dios. Cuando nosotros nos desorientamos y fallamos y nos resbalamos, y cuando el Señor nos vuelve a traer, nos sentimos tan torpes, hermano. O a mí me ha pasado que yo me siento tan torpe, habiendo visto tanto del Señor. Habiendo visto tanto del Señor, aún así me resbalo.
pero gracias al Señor porque el Señor nos recibe. Si vemos el versículo 23 dice, con todo yo siempre estuve contigo. Y esto, grábelo en su corazón, hermanos. Dice, me tomaste de la mano derecha. Ese me tomaste de la mano derecha es me sostuviste. Tan torpe era yo, pero aún así tú me sostuviste. Y esto rápidamente me lleva al pasaje de Pedro, cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas. ¿Recuerdan eso? Que cuando él tenía puesta la mirada en Jesús, ¿qué hacía? Él podía avanzar, pero decía que los vientos eran fuertes. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Empezó a dudar y se empezó a hundir. Pero Pedro, ¿qué es lo que hace? Él le dice, Señor, sálvame. Es decir, nuevamente buscó al Señor. Nuevamente buscó su presencia. Y dice al instante, hermanos, que al instante, cuando Pedro le dijo, Señor, sálvame, dice que Jesús lo asió, que lo tomó. Entonces, cuando en este salmo veo que me tomaste de la mano derecha, veo cuántas veces el Señor me ha tomado con su mano y me ha sacado de la duda, me ha sacado de esta condición de aflicción espiritual. Y solo lo que puedo decir, lo que partía diciendo el salmista acá, ciertamente es bueno Dios. Ciertamente es bueno Dios. Entonces, hermanos y hermanas, como les mencionaba, este salmo nos va representando en nuestro caminar cristiano. Y nosotros nuestro caminar en algún minuto, o me ha pasado a mí, que yo me he desorientado, me he perdido, pero he visto como la mano del Señor nuevamente se estira para sostenerme, para rescatarme. Pero hay un paso que dio Asaf y un paso que dio Pedro, que fue, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Entrar al santuario. Y en el momento, eso es tan hermoso, y en el momento se declara, y en el momento lo tomó y lo sacó. No pasaron una semana, sino que en el momento que él pidió socorro, en el momento fue tomado por Jesús y fue sacado de esas aguas. Entonces, hermanos, nuestro Señor es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno. Yo estoy maravillado de la obra del Señor en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la hermandad. Pero hoy día quiero traer esta alerta, hermanos, que si nosotros sacamos la mirada de Cristo, nos vamos a perder. Y puede ser algo muy sutil, pero si pasa el tiempo, nos vamos a perder. Y si alguno de nosotros hoy día se ha visto en esta condición, es cosa que pidamos al Señor que nos salve. Y hermano, el Señor lo va a hacer porque el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso. Porque su amor no es como el nuestro. No es como el nuestro, que a veces sí y a veces no. Su amor es perfecto. Su amor es perfecto, hermano. Qué bueno que no sea como el de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor. Entonces, hermanos, si seguimos avanzando, llegamos al versículo 25. Y ahora el versículo 25 va a tener mucho más peso en sus vidas, ahora que entendemos todo este recorrido que hemos ido haciendo. Porque después de que Asaf pasó por todo esto, él tiene esta pregunta que acá podemos leer. Y él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Después de todo esto que describimos, después de que se miró su alrededor y titubeó y que dudó en torno a tener un corazón limpio, después de que se sintió como una bestia, después de que se vio tan bajo, pero también después de que entró al santuario,
Él tiene esta pregunta y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Cuando leemos en los evangelios, cuando Pedro declara y dice, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Cuando le dice, ¿ustedes también quieren volver? ¿Quieren retroceder en torno al caminar? Pedro le responde, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos, hermanos? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y luego dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nos damos cuenta de las prioridades. Nos damos cuenta que a través de esta declaración Dios volvió a ser el centro. Cristo volvió a ser el número 1 en la lista de prioridades. Es decir, todo esto que miré, todas estas enfermedades, todos estos azotes que se declaran en el Salmo, ahora el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eres tú mi prioridad. Porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Y luego hay una declaración que habla de la fragilidad que estaba viviendo Asaf. Y dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Esa es una declaración y es una verdad que él estaba viviendo. Su carne y su corazón desfallecen, se van debilitando. Y quizás nuestra carne, nuestro cuerpo hoy día se está debilitando y puede que tengamos enfermedades. Puede ser que tengamos enfermedades y que tengamos enfermedades de distinto índole. Puede ser que nuestras emociones estén tan tocadas que nos perdemos emocionalmente también. Por eso él dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Pero al tener una visión renovada, él declara, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne puede estar frágil, mi corazón puede estar debilitado, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Nosotros sobre qué edificamos? Cuando hemos hablado sobre la edificación, ¿sobre qué edificamos? Sobre la roca. Y sabemos que el que no edifica en la roca, finalmente cuando vengan situaciones, se va a caer, ¿cierto? Y acá el salmista declara, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Nosotros podemos hacer esa declaración, hermanos? Para Dios, como nuestro Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, nuestra condición no le es indiferente. Él sabe que somos afligidos en nuestro cuerpo. Él sabe que somos afligidos en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero ¿cuál es nuestra declaración en esto? ¿Cuál es la visión que tenemos de esto? ¿Podríamos dar esta declaración? ¿O en realidad no nos da para declararlo teniendo conciencia verdadera y absoluta de lo que esto significa? Mi carne y mi corazón desfallece y mi porción, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Que el Señor ministre nuestros corazones, hermanos. Que podamos verlo como nuestra roca fuerte, y que lo podamos ver como nuestra porción. Cuando habla de que mi porción es Dios para siempre, finalmente Él está declarando que Él es suficiente. Hoy día cuando partíamos la reunión, nuestra hermana Kena dentro de su oración decía, tú Dios eres suficiente, dentro de su testimonio.
Y en realidad esto significa, cuando decimos que Él es nuestra porción, es que con lo que Él nos da, con lo que tenemos en Él, es suficiente, no necesitamos más. El resto es añadidura, el resto no tiene ningún impacto mayor, porque el centro está puesto en Él, nuestra mirada está puesta en Cristo, nuestros ojos están puestos en Jesús. Que Él sea nuestra porción, hermanos. Si hoy día actualmente no, lo ha sido, que el Señor nos renueve, que el Señor limpie nuestros ojos, que el Señor levante nuestra cabeza y que podamos ver que en Cristo lo tenemos todo, que su porción es suficiente para nosotros. Esto es algo hermoso, y me gustaría leer rápidamente en torno a lo mismo, en torno al sustento, en torno a esta carne y corazón que desfallecen, un versículo de otro salmo, Salmo 23, un salmo muy conocido. Salmo 23, versículo 4. El salmo en la versión Reina Valera dice, el versículo 4 del 23. Bueno, Mario, ¿tiene la versión Reina Valera? ¿La puede leer, por favor? Versículo 4. Solo el 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Yo lo voy a leer en otra versión, en la NTV. Dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no perdamos de vista el salmo anterior, mi carne y mi corazón desfallecen. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Hermanos, hermanas, sin lugar a dudas estamos pasando por aflicciones. Sin lugar a dudas estamos pasando por pruebas. Y mi prueba quizás no es la misma que la prueba de otros hermanos. Pero estas pruebas a nosotros nos debilitan, nos hacen flaquear muchas veces. Pero acá en la palabra podemos ver que podemos pasar por los valles más oscuros. Podemos pasar por los valles de sombra y de muerte. Pero no temeremos. Y no temeremos no es porque confiamos en nuestra propia prudencia, sino porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Porque podemos ver que el Señor estira su mano y nos sostiene y nos levanta. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. En mi fragilidad soy confortado por el Señor. Y eso, hermanos y hermanas, es algo precioso. Es algo hermoso. En la semana tuve la oportunidad de salir con un hermano a servir al Señor, y cuando me subo al auto, la típica pregunta que uno hace cuando ve a un hermano que lo está viendo recién en el día: hermano, ¿cómo está? Y el hermano, dentro de lo que declaró, el hermano me decía: hermano, estoy pasando situaciones, pero no se comparan en nada a la grandeza de mi Dios. He pasado enfermedades, he pasado dificultades familiares, y quizá ahora todavía estaba pasando situaciones, pero el hermano me decía: nada de esto se compara a la grandeza de mi Dios. ¿Y yo qué puedo aprender del hermano? Que a pesar de todo este trato, porque no es un hermano que se congrega hace poco tiempo, un hermano que lleva años en el Evangelio, puedo aprender que a pesar de todas las situaciones que le rodean, él logra ver a Dios como su roca. Él logra ver el sustento de Dios en su vida. Y eso me mueve, hermanos. Me mueve porque nosotros, que quizás no llevamos tanto tiempo,
Podemos titubear con las aflicciones, pero el testimonio que vemos en el hermano y lo que podemos ver en la palabra es que nuestra carne y nuestro corazón se pueden debilitar, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es poder ver que con el Señor lo tenemos todo, hermanos. Es poder ver que teniendo a Cristo, en verdad lo tenemos todo. Que todo el contexto que nos rodea nos puede afligir, sí, pero está la vara y el cayado de Dios para sustentarnos, para darnos aliento, para confortarnos, para abrazarnos, hermanos. Por eso es que no es bueno tener una vida cristiana de manera autónoma, como llanero solitario, porque nos necesitamos, porque necesito del abrazo de mi hermano, porque necesito de su testimonio, porque necesito de la palabra de aliento que el Señor me puede expresar a través de él o a través de ella. Necesitamos de Cristo, hermano, y necesitamos vivir en comunión como iglesia. Debemos perseverar en ir al santuario, así como el salmista fue al santuario y ahí su visión fue renovada. Nosotros necesitamos correr a los pies del Señor y buscarle mientras Él puede ser hallado. Entonces, hermanos, para ir terminando, si nosotros en este tiempo hemos bajado la mirada del Señor, si nosotros en este tiempo hemos dudado de la bondad de Dios, si de nuestros labios no puede salir una proclama con certeza y con convicción de que Dios es bueno, porque hemos tenido distintas aflicciones que quizás si uno lo mira son válidas. Cuando somos afligidos y nos pasan situaciones nos mueve el piso. Pero nosotros tenemos que tener nuestro sustento en la roca. Debemos edificar en la roca. Y esta decisión que se declara en este versículo, en este salmo, ¿cierto?, de Asaf, que nos muestra el caminar del creyente, lo clave está en esto, de que si viene la duda, es que podamos entrar en el santuario de Dios. Versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, mis ojos fueron abiertos nuevamente. Y quizás me veo tan bajo por haber dudado, me veo tan débil, tan torpe. Pero sin embargo puedo también ver que la mano del Señor se estira, se extiende al instante, hermanos, y nos recoge. Eso aparece en Mateo, lo voy a leer para que podamos ir terminando este compartir. En Mateo capítulo 14, versículo, desde el 22 se empieza a describir este pasaje tan conocido que cuando Pedro camina sobre las aguas. Pero en el versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pero al ver el fuerte viento, es decir, al ver estas circunstancias que le rodeaban, estos vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Porque tuvo miedo. Y ya no tenía la mirada en Jesús. Mientras tuvo los ojos puestos en Jesús, avanzó. Pero al ver el fuerte viento, es decir, al mirar el alrededor, al mirar las circunstancias, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y el versículo 31 es tan hermoso, hermanos. Dice: y al momento Jesús, después de esta solicitud de ayuda,
al momento Jesús extendió la mano y asió de él. Es decir, extendió la mano, lo tomó y lo sacó. Esto, hermanos, nos habla de la bondad de Dios, nos habla de la importancia de buscarlo. Aquellos y aquellas que se sienten apartados, que sienten que han perdido la visión del Señor, le invito a que puedan renovar su compromiso con Cristo. Le invito a que le puedan pedir socorro, que si se ven lejanos puedan ir al santuario y buscar al Señor, porque el Señor, así como lo vemos en este pasaje que acabamos de leer, al instante extendió su mano y tomó de él y lo salvó. Nuestro Señor es bueno, hermanos. Si alguno hoy día, si alguna persona que está hoy día acá no ha conocido al Señor, si alguien no han sido abiertos sus ojos para conocer al Señor y poder verle, hoy día le animo a que le dé la oportunidad al Señor, que le dé la oportunidad de que el Señor le muestre y se revele a su corazón y pueda ver que el Señor es bueno, que el Señor es bueno en todo tiempo, que a pesar de las aflicciones su bondad es tan grande y su fidelidad es tan grande que nos sostiene, que nos guarda y que nos sustenta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, es decir, mi sustento, es Jesús para siempre, es Dios para siempre. Le animo, hermanos, a darle la oportunidad al Señor de que el Señor pueda restaurar su caminar y que puedan avanzar con los ojos, como leímos en Hebreo, puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén, hermanos. Padre nuestro, escudriña nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y ve cuán firme o cuán débiles estamos hoy día. Que esta palabra nos venga a alentar, Señor. Que esta palabra, que esta semilla, Señor, pueda dar frutos de salvación en nuestras vidas. Que podamos nuevamente mirar hacia los montes y ver de dónde viene nuestro socorro. Que nuestro socorro viene de ti, Señor, en medio de la aflicción. Que tú seas nuestra porción para siempre, Señor. Guarda a mi hermano, Señor, y que esta palabra la podamos meditar durante la semana y que podamos ver tu fruto conforme a tu propósito. Padre, en el nombre de Jesús. Amén.